Bueno, pues buenas tardes. Me voy a remitir a los 5 minutos, voy a ser breve. En primer lugar, pues esta comunicación, esta charla corta en este caso, pues está realizada por mí, que soy Miguel Ángel Gómez, y la compañera Victoria Quesada del Departamento de Didáctica, que ayer en la presentación que hice ni siquiera dije a qué departamento pertenecía. Bueno, esto es una experiencia que yo creo que merece la pena, con sus posibilidades y limitaciones, presentarla, aunque ya tiene un poco, ¿no?, ciertos años de antigüedad. Concretamente la desarrollé durante 3 cursos, desde 2010 a 2013, en una asignatura que, además es importante el contexto, que es una asignatura optativa, una asignatura que tenía pocos estudiantes, algo fundamental para poder llevar esta percepción de la participación de los estudiantes a cabo con cierta, ¿no?, garantía. Y durante esos 3 cursos, como novedad, como gran novedad, los 56 estudiantes participaron activamente no solamente en el proceso de evaluación, sino también de calificación de esta asignatura, mediante básicamente la evaluación entre iguales, es decir, evaluaban y calificaban trabajos de otros compañeros y también evaluaban y calificaban trabajos propios. Básicamente en esta asignatura estaba desarrollada o estaba pensada para desarrollar lo que se denomina un proyecto tutorado, en este caso un proceso de investigación completo. La asignatura era un método de investigación cualitativa, lo enfocamos de una forma práctica para que el alumno pudiera pasar por todas las etapas de un proceso de investigación, simple pero completo, desde el proyecto de investigación original hasta la redacción del informe final e incluso la presentación de conclusiones mediante una defensa oral. Este proyecto, que tenía un peso total de 8 puntos sobre los 10 de la asignatura, completado por otras prácticas, era calificado mediante la evaluación del docente en un 50%, es decir, 4 puntos de esos 8 lo calificaba yo, 2 puntos se ponían entre los compañeros y otros 2 puntos se lo asignaban entre ellos mismos, es decir, él mismo o ella misma, ¿de acuerdo? El proceso, que en principio puede parecer arriesgado, ¿no?, incluso ¿no?, ¿dónde te metes? Por lo tanto, es muy importante llevarlo a cabo, sobre todo de una perspectiva formativa, ¿no?, desde el principio, para que se responsabilicen, se den cuenta, ¿no?, esas cuestiones de que el aprendizaje es una cuestión tuya y que tienes que ser capaz también de valorar lo bueno y lo malo que tiene tus trabajos, sobre todo de cara al mundo laboral. En primer lugar, se presentaba la dinámica el primer día de clase, normalmente se pedía la opinión de los propios estudiantes, que normalmente aceptaban, entre otras cosas porque le parecía sorprendente e incluso algunos con una actitud de incredulidad, es decir, en algún momento esto no puede ser así, en algún momento va a haber una supervisión y, ¿no?, me dirás que no, que aquí tiene que haber trampa, ¿no?, en definitiva. Las primeras entregas de este proceso, que duraba durante toda la asignatura, por ejemplo, la primera tarea en la que tenían que entregar un primer borrador de ese proyecto de investigación que querían desarrollar, el docente, en este caso yo, pues iba revisando e iba aportando retroalimentación para la mejora y volvían a entregar, en ese caso, cada una de las entregas que tenían que hacer, pero sin calificación, ¿de acuerdo? Solamente evaluación y retroalimentación. Cuando ya se iba acercando el momento, el final de la asignatura, pues teníamos una sesión formativa muy importante, ¿de acuerdo?, donde explicábamos qué había que hacer concretamente, cómo había que hacerlo, ¿de acuerdo? Es muy importante también destacar el instrumento que estábamos utilizando. Estábamos ante estudiantes que, aun teniendo una formación, en este caso en la licenciatura de Pedagogía, todos eran maestros, ¿de acuerdo? Entonces, también la evaluación formaba parte de su propia, o formará parte de su propia profesión. Utilizamos una rúbrica electrónica bastante completa, bastante, ¿no?, porque además lo recomendable cuando estudiantes, sobre todo que no tienen experiencia, se embarcan en este tipo de evaluación. Una completa con todo el proceso para la autoevaluación y evaluación del docente, y otra con solamente las evidencias que podían tener los compañeros para hacer la evaluación entre iguales, en este caso el informe final y la defensa oral. Este es un extracto de la rúbrica, que estaba dividida por cada una de las etapas que tenían que pasar y con unos campos abiertos donde tenían que justificar también por dimensiones la calificación que iban aportando, en este caso de 0 a 100, por cada uno de los criterios, ¿de acuerdo? Y la explicación en cada una, en esa matriz, en cada uno de los aspectos, pues qué requisitos tenía que cumplir el trabajo, el proyecto o la defensa oral, ya dependiendo de lo que fuera, para que estuviera en un nivel u otro, algo muy importante.
Cuando lo ejecutamos, nos planteamos dos cosas básicas. Primero, ¿qué le ha parecido a los estudiantes? ¿Han aprendido algo, ¿no?, cómo era nuestro objetivo por el camino? Y, lógicamente, también, ¿qué relación tienen las calificaciones, si es que tienen alguna, entre las calificaciones que aportaba el docente con las calificaciones que aportaban cada uno de los estudiantes en las modalidades evaluativas? Para lo primero hicimos un grupo de discusión con dos grupos concretamente sobre la percepción de los estudiantes, donde le preguntábamos directamente qué consecuencias positivas y negativas creían que el proceso, ¿no?, había tenido para su formación. Como aspecto positivo, se responsabilizaban de lo que era el aprendizaje, se lo tomaban más en serio como algo propio y el propio fomento de la autonomía, aunque igualmente se pusieron de manifiesto pues dificultades como lo que significa abordar un proceso de evaluación que todos, y sobre todo las primeras veces que hemos tenido que abordarlo, las hemos encontrado, y lo que son las cuestiones éticas de tener que gestionar tu propia calificación y la calificación de los compañeros. Sobre la relación estadística entre estas calificaciones, es curioso porque existe una correlación positiva entre las calificaciones de la evaluación entre iguales y la evaluación del docente, es decir, los alumnos cuando evaluaban a otros compañeros lo hacían en coherencia, ¿no?, como lo hacía el docente. Sin embargo, existe una relación negativa entre la autoevaluación y la evaluación entre iguales, ¿de acuerdo? Acompañada también, aunque no llega a ser una correlación significativa, con la evaluación del docente, de tal forma que servía, ¿no?, a los alumnos que se calificaban muy alto estas otras dos modalidades para corregir ese posible sesgo, hasta el punto en el que llega a ser una correlación negativa. A cuanto más autoevaluación, menos evaluaban los compañeros y el propio docente. Y hasta aquí ha llegado, creo que no, vamos bien, 5 minutos, muchas gracias, espero que haya resultado de interés. Muy bien, muchas gracias. Volvemos a un turno de preguntas. ¿Alguien? Sí, por aquí. Sí. Se hacían todas a la vez. Se hacían todas a la vez. De tal forma que el alumno no sabía lo que, ¿de acuerdo?, lo que había evaluado hasta el mismo momento en el que se hacían, ya digo, se terminaban todas al mismo tiempo. Es decir, que esta corrección, esta posible corrección no era ni siquiera voluntaria, ¿vale?, sino que quizás, ¿no?, o lo podríamos enfocar de otra forma, quizás los alumnos que sabían que lo habían hecho no también se aumentaban la nota de forma consciente, ¿vale?, que es otra forma perfectamente de interpretar. Por lo tanto, bueno, pues como pone ahí la conclusión, pues también hay, y además hay muchos estudios, ¿no?, al respecto, hay otros elementos que influyen en la autoevaluación de los estudiantes, más cuando hay calificación de por medio, evidentemente. Muy bien. Sí, sí. Concretamente, no sé si me he enterado, ¿qué evalúan ellos? ¿Una intervención en la clase? No, ellos evalúan, depende, ¿no? Es decir, ellos mismos se evaluaban el proceso completo de la investigación, que iba desde el principio de curso con la redacción de un proyecto de investigación, posteriormente la creación de instrumentos, la recogida de información, el análisis de datos, la creación de un informe y la exposición ¿no?, oral de ese informe. Entonces, tanto el docente como los propios alumnos, en la rúbrica venía todas esas etapas, ¿de acuerdo? Toda esa etapa, cada una con una serie de criterios desarrollados en la que, como digo, en la autoevaluación y la evaluación del docente evaluaban todo el proceso, en una rúbrica además electrónica gorda, ¿no? Así que podían tardar tranquilamente 30 minutos en completarla. Y complementariamente, como digo, los compañeros pues calificaban de lo que tenía evidencia. Evidentemente, al ser un trabajo que normalmente era individual, no sabía, digamos, cómo había sido la recogida de información, pero sí sabían cómo era en el informe, porque lo compartíamos, ¿no?, para toda la clase, y sí sabían cómo habían hecho esa defensa oral. Entonces, lo que evaluaban los compañeros respecto de unos a otros era únicamente el informe final de esa investigación y la defensa oral, mientras que el propio alumno y el docente, que, como digo, estuve retroalimentando cada una de las entregas parciales, podemos hacer la evaluación del proceso completo. La evaluación entre iguales supone que tienen que ver primero. Evidentemente, tienen. La oral, Evidentemente. Luego, tomar nota de su puño y letra, supongo, para luego entrar en la plataforma y poder. Claro, otra cosa importante es que en la propia sesión de formación ya se le daba lo que era el instrumento, se presentaba y, evidentemente, al tener que reflejar la defensa oral, ¿no?,
se le invitaba a que incluso trajera una copia o que ya ellos mismos supieran los criterios que iban a tener que valorar, que no es que en un principio, ¿no?, te hago la defensa oral y luego ya te presento el instrumento, sino que ellos ya, en esa sesión formativa, que por eso digo, ¿no?, que es tan importante en ese sentido, incluso que hacíamos pruebas, ¿no?, que venga, vamos a hacer una prueba de cómo las dificultades, ¿no?, y siempre sale, ¿no?, yo no quiero que me evalúe este no es mi amigo, no, ya son otras cuestiones, ¿no?, las que van saliendo que también son interesantes, ¿no?, pero... Sí. Sí. Vale, venga, sí. No, lo que nosotros hemos desarrollado, claro, es el sistema que está atrás, que te permite la creación de instrumentos de evaluación y su integración con plataformas como Moodle, pero luego ya esas rúbricas en cada facultad, creo que utilizando o pudiendo utilizar ese mismo medio, lo han adaptado a su propia normativa y demás. Más o menos, siempre hay una serie de cosas que coinciden, ¿no? Pero creo que la personalización ha sido por centro, aunque siempre haya tenido ese mismo software, que ya digo, no solamente te permite hacer rúbricas, también instrumentos más simples, ¿no?, como listas, escalas. ¿Está disponible la rúbrica de Balcomic para un docente, para que un docente la incorpore a una asignatura concreta en el campus virtual? ¿La integre en el campus virtual? ¿Quiere responder la compañera? Claro, realmente es un módulo, está desarrollado como un módulo para Moodle, ¿vale?, como un módulo autónomo que se puede integrar de tal forma que tú puedes, en el propio Moodle, enlazar lo que es la tarea con no solamente el instrumento, sino qué instrumento se va a utilizar para cada una de las modalidades. Es decir, tú puedes decir que una tarea X, pues se evalúe el propio alumno y le das un instrumento ya creado, 50% y otro 50% el docente. Claro, ahora mismo no sé cómo está, ¿no? Yo sé que se ha intentado la integración en el campus de la Universidad de Cádiz, no está, no creo. Sí, claro, también tenemos en la propia página del sistema, que es evalcomic.uca.es, hay ejemplos de más o menos desarrollados. Sí, quiere intervenir. Está disponible. Sí, cierto, sí. Sí, creo que tenías que pedirla, ¿no?, para que... Sí. Del TFG. Efectivamente. Sí, sí. Estuvimos allí, vamos, hemos tenido varias sesiones y demás. Y bueno, pues es cierto que técnicamente lo que es el propio sistema pues tiene su complejidad, ¿no?, que por eso ha sido siempre... toca varios módulos porque hay que integrarlo, digamos, tú puedes evaluar o calificar mediante instrumentos, tanto foros como diversos tipos de entregas. Por lo tanto, yo sé que siempre ha habido como problemas, ¿no?, también técnicos a la hora de que eso iba a suponer un gran trabajo. De todas formas, para probarla, para crear instrumentos, aunque todavía no se pueda integrar, en la propia página web tenemos el propio motor de creación de instrumentos. Lo que pasa es que nos faltaría esa parte de integrarla virtualmente con una tarea. Pero tú, por ejemplo, se puede diseñar para hacerlo en papel perfectamente desde la propia página web.